Sí, chicos, como siempre, les comento, José ahora no va a estar con nosotros. Eh, Directamente nosotros los docentes ahora ya estamos eh, grabando, iniciando todo. Y lo que sí me indicó uno de los chicos que manejan la parte de la plataforma es que siempre van a tener que poner presente ustedes ahí por el chat, ¿sí? Ya como siempre andaban haciendo. ¿Está bien? Perfecto, doctora. Al comienzo o al final, doctora. Uf, y ustedes creo que al final andaban poniendo presente o no. Sí, al Y final. era el final. Mejor al principio nomás, porque ayer, por ejemplo, estábamos esperando a que termine la clase y la secretaria ya nos dijo que 2 personas nomás estaban presentes. Ah, bueno. Entonces, pueden hacerlo entonces al inicio, sin problema, como mejor les parezca, con tal de que pueda aparecer justamente que están presentes. De igual manera, queda registrado este video y se puede observar súper bien todos los participantes, ¿no? Entonces, yo creo que no va a haber problema. Bueno, vamos a compartir un ratito la pantalla. No va a ser largo porque no se va a desarrollar como si la clase, sino que lo que yo voy a hacer más bien ahora es apuntarles lo que quiero que vuelvan a mirar y releer, porque son generalmente preguntas que sí o sí se hacen, ¿verdad? Entonces, justamente tal cual como les digo, no creo que salga, pero de lo que vamos a ir repasando, generalmente son las clásicas, ¿verdad? Las preguntas clásicas. Bueno, vamos a compartir un rato. Bueno. Ahora vamos a repasar lo que sería hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Vamos a repasar un poquitito en cuanto a lo que serían las patologías causal de hemorragia de segunda mitad del embarazo. Habíamos dicho, estudiado placenta previa, desprendimiento de placenta y rotura uterina, ¿sí? Y dentro de las causas de una hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿cuáles son? A ver si se acuerdan. Placenta previa, desprendimiento. Pero de la primera, No, de la primera. aborto, Sí, embarazo ectópico sí. y Era mola. mono. Mola, muy bien, muy bien. Lo clásico que ustedes deben manejar, si los básicos son generalmente, como les dije, conceptos, a qué se refiere cuando decimos aborto diferido o retenido, aborto habitual, aborto espontáneo o recurrente, ¿sí? Cuando es un aborto inevitable, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay con un aborto que, espontáneo, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos caracteriza, nos dice que sí o sí se va a dar la pérdida o no, ¿verdad? Nosotros debemos saber que eso es el orificio cervical interno, ¿verdad? Que si está dilatado, sí o sí se va a sobrevenir el aborto, ¿verdad? Y si está cerrado, es menos factible. En cuanto a la hemorragia de la primera mitad de embarazo, sería eso. En cuanto continuando con lo que es hemorragia de la primera mitad del embarazo, habíamos dicho también, como dijo el compañero, tenemos el ectópico y la mola, ¿verdad? Debemos saber cuáles son las características del sangrado de cada uno, del aborto, del ectópico y de la mola, ¿sí? ¿Cómo se clasifica nuestra mola? ¿Verdad? Completa, incompleta, o también se lo puede decir parcial o total. En cuanto a nuestro ectópico, debemos manejar siempre cuál es el sitio de implantación más frecuente y el menos frecuente, porque esos son generalmente lo que nos preguntan. Y lo que más suele salir son lo más frecuente. Entonces, ustedes tienen que ser vivos y estudiar cuál es el más frecuente y el menos frecuente, porque puede que esta vez le salga del revés, ¿verdad? O si tienen suerte le sale igual, ¿verdad? Pero deben manejar y respondan un poquitito, vamos a ver qué tal estamos. ¿Cuál es, según ustedes, el sitio de implantación más frecuente? En la trompa de falopio, doctora. En En la el trompa, la linfonodo. región de Ampus.
En la trompa de falopio, muy bien. Y dentro de la trompa de falopio, otra vez, ¿cuál es el sitio de implantación más frecuente? En la ampolla. La ampolla. En la ampolla, muy bien. ¿Le sigue después de la ampolla? Istmo. El istmo, muy bien. ¿Y la menos frecuente cuál sería? En la trompa, Dentro de lo que sería ya por fuera de la trompa. yo estoy en duda si es en la cavidad peritoneal o en cuello. ¿Se acuerdan que, voy a mirar un poquito, creo que yo tengo la imagen. Hay una imagen un ratito, voy a dejar de compartir. Les vuelvo a mostrar para que sea más práctico. No sé si recuerdan que le había mostrado una imagen en donde podíamos ver justamente la trompa, el útero con el fondo, el cuello. Se podía ver la cicatriz anterior justamente de post cesárea, donde son también sitios no habituales, pero donde se pueden ver justamente embarazo ectópico. Un ratito acá. Alguien me pidió, alguien la admití. Ectópico, acá está. Voy a compartir para que puedan ver nuevamente, ¿sí? Para repasar completito. Acá. ¿Pueden ver la imagen? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el sitio de implantación más frecuente es a nivel tubárico. Y dentro de la trompa nuevamente, el más frecuente es la ámpula. ¿sí? Ampolla. Sí, la ampolla. Sí. Luego le sigue la ítmica, fimbrial, ¿sí? Ovárica, intersticial o cornual. Después tenemos la abdominal y mucho menos frecuente es la cervical y la sobre la cicatriz de la cesárea anterior. ¿sí? Entonces, si les sale, si es que le tienen como pregunta, la menos frecuente estaría entre sobre la cicatriz anterior y la cervical. ¿sí? Puede ser la abdominal también, esas son las menos frecuentes. Y la más frecuente, ustedes ya me dijeron, que era la ampular. Luego le sigue, ¿verdad? En frecuencia la ítmica y la fimbrial. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, bueno. ¿sí? Ahora continuamos con lo que sigue hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Bueno, en cuanto a lo que es hemorragia de la segunda mitad del embarazo, debemos estudiar casi lo mismo que de la primera mitad. No sé si alguien quiere que le admita. Como ahora soy yo la que voy a ir admitiendo, si hay alguien me avisa nomás, ¿sí? Creo que no. Bueno, en cuanto a lo que es placenta previa, sabemos que es el sitio de implantación no frecuente, o sea, ectópico, no es lo habitual, si fuera de lo que sería la cavidad endometrial del útero, ¿sí? Y deben saber que es la primera causa de hemorragia del segundo trimestre, ¿verdad? Segundo, inclusive tercer trimestre. La placenta previa tiene también su clasificación y lo conocemos, tenemos la placenta previa total, parcial, marginal y lateral, ¿sí? Eso también deben manejar. Los tipos de placenta previa que tenemos y se lo conoce también como tipo 1, 2, 3 y 4 dependiendo. Habíamos visto definiciones, a qué llamamos marginal, a qué llamamos lateral, a qué llamamos oclusiva parcial y oclusiva total, ¿sí?
Entonces, esos conceptos deben manejar. La total, como su nombre lo dice, es cuando se cubre por completo el orificio cervical interno. Parcial es cuando se cubre solamente una parte del orificio cervical interno por la placenta. Lateral es cuando la placenta llega al borde del orificio cervical interno, pero no ocluye el orificio. Y marginal es cuando llega a las inmediaciones de nuestro orificio cervical interno, ¿sí? Esos son conceptos que deben manejar. Pueden salir, pueden preguntar. También los factores de riesgo y la causa, o sea, la etiología de la placenta previa. La etiología aún se desconoce, entonces, si les consulta cuál es la causa más frecuente de placenta previa, les puede citar millón de patologías, pero ustedes saben que se desconoce todavía hasta hoy en día una causa específica. Que lo que hay son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar, pero no es la causa específica, ¿sí? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Sobre todo la edad materna avanzada, o sea, mayores de 35 años, embarazos múltiples, o sea, gemelares, múltiples partos, abortos previos y antecedentes de partos por cesárea y tabaquismo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las fumadoras doblaban el porcentaje en riesgo de desarrollar placenta previa? Entonces, quiero que vuelvan a leer y mirar la clasificación de placenta previa, cuáles son los factores de riesgo de la placenta previa, ¿sí? También necesito que vuelvan a mirar las características del sangrado, ¿sí? De la clínica que va a tener nuestra paciente con placenta previa. Algo muy importante de la placenta previa, que habíamos dicho, sangra la paciente y no le duele. Otra característica importante, ¿qué es lo que no se puede hacer cuando llega una paciente gestante con sangrado? Y El tacto vaginal, ¿no? el tacto vaginal, muy bien, muy bien. Eso es importante también. Le vamos a hacer espéculo, le vamos a hacer maniobra de Leopold, le vamos a examinar. Pero tacto vaginal no, por el riesgo que corremos, ¿verdad? De que, sobre todo si una total, por ejemplo, una oclusiva total, de que sangre más y vayamos a una cesárea de urgencia. ¿Sí? Entonces, la característica clínica del sangrado, sangre roja, rutilante, brillante, abundante, indolor, ¿sí? Ahí está la palabra clave. No les duele a la paciente y tiende este sangrado rojo, rutilante, a coagular, ¿sí? Esas son algunas de las características que deben manejar de lo que sería nuestro sangrado por placenta previa, ¿sí? ¿Y cómo diagnosticar? Dijimos que tenemos que volver a mirar. Clasificación de la placenta previa, manifestaciones clínicas, cómo vamos a diagnosticar y tratamiento, ¿sí? Así, a grandes rasgos. El diagnóstico lo hacemos, dijimos, por la clínica, el examen físico. Por la clínica y el examen físico nosotros no hacemos la sospecha diagnóstica, ¿sí? ¿Y cómo confirmamos? Confirmamos con la ecografía, ¿sí? Nosotros al llegar a la Doctora, paciente, sí, perdón, doctora, te interrumpí. En el caso de la placenta previa, yo leí en alguna parte que la transabdominal es preferible en relación a la transvaginal, ¿es así? sí, porque justamente, ¿por qué nosotros decimos no hacerle tacto vaginal? No le hacemos tacto vaginal porque con los dedos nosotros podemos estimular a que sangre más. Y lo mismo puede pasar con la transvaginal. Por eso se prefiere la transabdominal. Por esa razón. Por el riesgo que hay Entendido. de que sangre nuevamente otra vez. ¿Sí?
¿Qué estaba diciendo? Ah, Pero doctora, sí, se sí, puede hacer la transvaginal también, sí, se puede hacer. No, es que pero no, como no que se puede. tiene que tener, haber un cuidado mayor, algunos requisitos más específicos, por así decir. Así mismo, se puede realizar. No Doctora, está contraindicado, pero se debe hacer justamente con mucho cuidado. Debe ser lo más suave posible. Y si ya tenemos otra ecografía anterior que nos diga, por ejemplo, que es una placenta, por decirte, lateral o de inserción baja o marginal, ahí no se corre mucho riesgo. Entonces, sin problema se puede hacer la ecotransvaginal, pero siempre con mucho cuidado. Se corre más riesgo cuando es una total o una parcial, pero se puede de igual manera realizar una transvaginal, pero siempre con mucho cuidado. Porque si somos brutos, nosotros vamos a hacer que sangre más. ¿Sí? Ok, y doctora, gracias. doctora, Sí. ¿en qué situaciones, por ejemplo, se prefiere hacer una transvaginal antes de una transabdominal? Generalmente la ecografía es operador dependiente, chicos. Eso tienen que saber siempre. Si yo sé que mi ecografista es buenísimo, que es difícil que se equivoque o que es de esos que busca hasta no más poder, hasta el último diente o uña del feto, bueno, entonces yo le puedo decir, mira, hacerle una eco transabdominal. Pero como es operador dependiente por la eco transabdominal, muchas veces no se puede ver bien lo que sería eh, ya sea el feto, la placenta, el líquido, todo. Se ve, pero no se ve con mayor nitidez en la transvaginal, sobre todo cuando tenemos sangrado, nosotros muchas veces medimos cuello también. Y la medición de cuello solamente se puede hacer con una eco transvaginal, no con una abdominal, ¿sí? Entonces, si nosotros le vamos a revisar, se le va a hacer una ecografía a la paciente. Por eso muchas veces van a ver que la mayoría, para no decirle completo, le van a solicitar una eco transvaginal con mucho cuidado, de paso que le ve vitalidad fetal, ve la implantación de la placenta. También ya nos miden el cuello, ¿sí? Todo de uno ya se realiza para no volver a hacer después, ¿sí? No depende por ejemplo, si tengo una marginal, le voy a hacer esto. Si tengo una oclusión total, le voy a hacer de otro tipo de eco. No depende del tipo de placenta previa para pedirle una transabdominal o una transvagina. Sino, depende más bien del operador, ¿verdad? Dándoles mi, mi perspectiva, mi óptica. Por eso que muchas veces van a leer y no van a encontrarlo tal cual en donde les diga, en tal y tal caso van a pedir una eco transabdominal y en tal caso van a pedir una eco transvaginal. No van a encontrarlo de esa manera. Porque generalmente se opta, como les digo, la mayoría de las veces por la transvaginal, pero con mucho cuidado. Genial, gracias, doctor. Dale. Bueno, a lo que iba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la sospecha diagnóstica de placenta previa? Sospecha. Por clínica. Por la clínica y exploración física. Muy bien. Y también Y confirma con la eco. confirmamos con la eco. Dentro de la exploración física vamos a hacer maniobra de Leopold, vamos a controlar el latido cardíaco fetal, la altura, vamos a hacerle una especuloscopía porque desde el inicio de las clases que habíamos dado, habíamos dicho que gestante, o sea, mujer grávida que llega con sangrado, especuloscopía y tacto, excepto en las placentas previas que no vamos a hacer tacto, ¿sí? Eso hay que evitar. Doutora, então, em la placenta prévia, está contraindicado tato vaginal. Sí. Bueno, ok. Y confirmamos entonces el diagnóstico con ecografía. ¿Está? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento otra vez es de acuerdo al tipo de placenta previa, ¿sí? Si tenemos una placenta previa
oclusiva parcial, pero con una afectación de menos del 10% del orificio cervical interno, o sea, no, casi nada no ocluye, entonces en ese caso podemos realizar un parto por vía vaginal, ¿sí? En ese caso. También podemos hacer un parto por vía vaginal cuando ya hay muerte fetal, ¿sí? En esos dos casos hacemos un parto vaginal. Cuando tenemos una placenta previa marginal, pero que no sangra, dejamos también evolucionar en un parto espontáneo, ¿sí? Cuando tenemos una placenta previa oclusiva, generalmente, o sea, total sería, es indicación de realizar una maduración pulmonar fetal y hacerle una cesárea, ¿sí? Cuando tenemos feto de pretérmino con un sangrado abundante y ya tenemos signos de sufrimiento fetal, ¿cuáles serían signos de sufrimiento fetal? Que empiece ya a hacer taquicardia persistente o ya de la taquicardia pasa a una bradicardia fetal. La madre está hipotensa, pálida, sudorosa, fría, hemodinámicamente ya está empezando a estar inestable, ¿sí? Entonces es indicación de cesárea de urgencia, independientemente si el feto es viable, no viable, si ya está de término, no, se hace una cesárea de urgencia, ¿sí? Y cuando el feto es de pretérmino, pero no hay todavía, hay escaso sangrado, no hay signo de sufrimiento fetal, en ese caso realizamos maduración pulmonar, le damos tocolítico, ¿verdad? Y expectamos, ¿verdad? Está en observación ahí en reposo, en cama, le ponemos decúbito lateral izquierdo y le controlamos, ¿verdad? Hacemos que aguante lo más que se pueda, ¿verdad? Para estirar lo más que se pueda en la edad gestacional si es de pretérmino. Entonces depende mucho de cada caso para el tratamiento y esto es lo que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Si tengo una placenta previa oclusiva total, que no hay afectación de la hemodinamia ni sufrimiento fetal, entonces le maduro y después le opero, le hago la cesárea. Si es de pretérmino, sea el tipo de placenta previa que sea, pero está sangrando a chorro, sufrimiento fetal evidente, cesárea de urgencia. Placenta previa marginal sin sangrado, parto vaginal. Placenta previa oclusiva parcial, pero solo con apenas 10% de afectación del orificio cervical interno, parto vaginal. Muerte fetal, parto vaginal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Y lo último de lo que sería nuestra placenta previa, ¿con qué se puede complicar la placenta previa? En primer lugar tenemos la otra entidad que vamos a repasar también hoy, que es el desprendimiento de placenta, ¿sí? Empieza justamente con un sangrado pequeño, nuestra placenta previa. Luego va acumulándose sangre, eso puede sangrar un 10%, nada más puede empezar a desprender la placenta previa. Y una vez que sangra, se desprende más y ya pasa justamente al desprendimiento de la placenta, ¿sí? También otra complicación es una hemorragia de posparto, que tenga una mala presentación del feto, que haya muerte de la madre por la hemorragia a nivel del útero, que se complique con una coagulación intravascular diseminada o que se complique con una placenta, ya sea acreta, percreta o increta, ¿sí? Nuestra placenta normalmente se adhiere en el endometrio, a nivel del endometrio, ¿sí? De la madre. Es acreta cuando ya hay una inserción de las vellosidades a nivel del miometrio sin decidua interpuesta. Increta cuando esas vellosidades placentarias ya invaden el miometrio, ya con decidua incluida. Y percreta cuando la vellosidad ya atraviesa toda la pared uterina, ¿sí? Inclusive pueden llegar a invadir ya serosa y órganos vecinos. Entonces, debemos manejar también esos conceptos. También les puede preguntar, ¿sí? Les puede indicar cómo
complicación, por decirle, de placenta previa, tenemos a, qué sé yo, la placenta percreta. Y les puede preguntar, ¿cómo una placenta percreta? Entonces, para que ustedes manejen, ¿sí? Doutora, Sí, esta coagulação é intravascular, verdade? intravascular, sí, ahí está mal. Ah, bueno, ok. Sí, Gracias. intravascular diseminado. Justamente se abrevia CID, C-I-D. Sí, Sí, ok. sí, estás en lo correcto. Bueno, ahora pasamos a lo que es desprendimiento de placenta, prematura de placenta normalmente inserta, ¿sí? Lo mismo que en la placenta previa, deben conocer que deben saber que su otro nombre, otra manera de llamar es abruptio placental, ¿sí? Puede que no les pregunte sobre directamente desprendimiento de placenta, prematura de placenta normalmente inserta, o puede abreviarles también, DPPNI, ¿sí? O, de lo contrario, abruptio placental, ¿sí? Debe manejar. También lo mismo que la placenta previa, manejar los factores de riesgo que aumentan justamente la probabilidad de desarrollar un desprendimiento. Tenemos en primer lugar la preeclampsia, en este caso. En segundo lugar, la edad materna. Igual que la placenta previa, dijimos edad materna avanzada, mayor de 35 años, en el desprendimiento también, ¿sí? También tenemos algo en común con la placenta previa, la multiparidad, cicatrices uterinas anteriores, ya sea por cesárea, miomectomía o legrados. También tenemos el tabaco, alcohol, cocaína, ¿verdad? Que tienen en común como factor de riesgo con la placenta previa, ¿sí? Aparte de ello, en el desprendimiento también actúa como factor de riesgo una rápida reducción del tamaño uterino, traumatismo, amniocentesis, rotura prematura de membrana, entre otros que tenemos acá una larga lista. Entonces, lo que les puede preguntar e incluir son los que tienen en común con la otra patología, porque ahí es lo que muchas veces nos quiere confundir. Entonces, manejamos lo básico y con eso ya es más que suficiente. Habíamos hablado también de la clasificación, de acuerdo a la clasificación de Paget, grado 0, 1, 2 y 3, cómo se va a presentar la paciente. Si el desprendimiento es grado 0, es asintomático. Si es grado 1, hay un sangrado variable, sin otros síntomas. Es todavía aguantable, vamos a decir. Grado 2, ya el feto sigue vivo, pero hay un dolor abdominal, sangrado oculto. Puede muchas veces, dependiendo del tamaño del desprendimiento, haber una afectación fetal. En el grado 2 es menos frecuente que se produzca una coagulación intravascular diseminada, y la mayoría de los grados 2 evolucionan al grado 3. Grado 3 ya hay muerte Doutora, fetal. Sí, de grado 2, se pode dizer que o dolor abdominal é o mais característico ou não? sí, así mismo, porque en el grado 1 es variable. Puede haber un dolor sordo, no es tan exquisito todavía. En el grado 2 sí ya es más intenso. Então, sim ou sim, em grado 2 vai ter dolor abdominal. Dolor, sí. Ok. Se va a caracterizar por dolor. Sí mismo. Como les decía, en el grado 3 ya hay afectación fetal, inclusive muerte, y todos los síntomas que tenemos en el grado 2 se intensifican mucho más, ¿sí? Inclusive ya llevan a otras complicaciones. Deben manejar también los tipos de desprendimiento, que son 3. El retro, preplacentario y el marginal, ¿sí? Deben saber cuándo decimos retroplacentario, cuándo decimos preplacentario y cuándo decimos marginal, ¿sí? Retroplacentario es cuando el sangrado se encuentra justamente entre la placenta y el miometrio, ¿sí? Preplacentario, también conocido como subamniótico, cuando el sangrado está entre la placenta y el líquido amniótico, ¿sí? El marginal o subcoriónico, cuando el sangrado está entre la placenta y las membranas, ¿sí? Son conceptos cortitos que deben manejar. ¿Está bien?
Y el oculto, el desprendimiento oculto es un desprendimiento retroplacental, o sea, un subtipo del retroplacental, ¿sí? También deben saber cómo diagnosticar un desprendimiento y cómo tratar, ¿sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Debemos conocer la clínica justamente de nuestro sangrado. El sangrado en el desprendimiento es un sangrado no rojo rutilante como el de la placenta previa, sino todo lo contrario, es un sangrado rojo oscuro. Este ya no tiende a coagular y algo que no tenía la placenta previa es que en este ya hay dolor, sobre todo a partir del grado 2, ¿verdad? En el grado 1 hay dolor, pero así leve, ¿sí? Pero igual hay dolor, ¿sí? Entonces, lo característico va a ser la coloración del sangrado, ¿sí? Que va a ser un rojo oscuro, así en borra de café, más o menos sería así como el del ectópico, ¿sí? En el ectópico también hay, en el ectópico justamente es lo que se utiliza, eso de borra de café, pero más o menos para que asemejen, ¿verdad? En la coloración sería más o menos así, un color oscuro. Hay dolor, puede haber sufrimiento fetal, dolor a la palpación abdominal, a nivel del útero, la paciente va a estar con contracciones, por eso le va a doler. Como hay afectación, dijimos, fetal, puede sufrir y llegar inclusive a morir el feto, ¿sí? La paciente, dependiendo del tipo de desprendimiento, cuanto más grande, puede ya presentar también síntomas de shock hipovolémico, ¿sí? Puede empezar a desaturar, a hipotensar, taquicardizar, entre otros, ¿sí? Y entonces vamos a hacer el diagnóstico así como la placenta previa. La sospecha lo vamos a hacer por la clínica y lo vamos a confirmar justamente por la ecografía otra vez, ¿sí? Ya que tiene una especificidad del 92% y una sensibilidad del 80%. Entonces, igual otra vez que la placenta previa, diagnóstico de sospecha lo hacemos por la clínica y lo confirmamos por ecografía. ¿Está bien? ¿Claro hasta aquí? Sí, doctora. Ok. ¿Y las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden desarrollar un desprendimiento de placenta? Primeramente, un shock hipovolémico de la madre, una coagulopatía de consumo, insuficiencia renal, que haga que la paciente empiece a entrar en anuria, o sea, que no orine, un síndrome de Sheehan, que habíamos dicho que es un sangrado postparto, ¿verdad? Nace la bebé, ya sea por parto vaginal o cesárea, y sangra sin cesar. Hay una hemorragia abundante después del parto. O puede complicarse con un útero de Corbelier, que es cuando es un útero grande, fofo, blando, que no se contrae. Y justamente por el hecho de no contraerse, no tapona los vasitos que se encuentran rotos por el parto vaginal o por la cesárea que cortamos, ¿verdad? A nivel del segmento inferior. Y sangra, 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 sangra. Entonces, generalmente nos vamos a una histerectomía si es que con el taponamiento o muchas veces hay una manera que habíamos visto en código rojo, que es la técnica de Lynch, que si con eso no para el sangrado, bueno, llevamos a la histerectomía, ¿de acuerdo? Entonces, complicaciones de un desprendimiento de placenta, shock hipovolémico, coagulopatía de consumo, insuficiencia renal, síndrome de Sheehan y útero de Corbelier. ¿Sí? A tener en cuenta. Y tratamiento. El tratamiento para un desprendimiento de placenta generalmente es interrumpir el embarazo, ¿sí? Mantener los signos vitales estables de la madre por el hecho de que se quiere complicar frecuentemente con un shock, ¿sí? ¿Por qué dice hacer estudio de coagulación o cruce, ¿verdad? de sangre? Porque debemos pedirle tipificación
en caso de que el sangrado sea demasiado, ella esté anemizada y necesite transfusión. Para ello es importante, ¿sí? Entonces, el tratamiento en sí del desprendimiento suele ser terminar la gestación, realizar una cesárea de urgencia y en caso de que ya llegue la paciente un poco tarde y el feto esté muerto, nosotros le hagamos la maniobra de Leopold, le tratemos de buscar latido cardíaco fetal y está ausente, entonces en caso de feto muerto, lo traemos por vía vaginal. En ese caso no hacemos una cesárea, ¿sí? También tenemos la otra entidad que es la rotura uterina. En cuanto a la rotura uterina, sabemos que es una solución de continuidad a nivel de la musculatura uterina en todas sus capas, por donde se puede ver parte o la totalidad del feto que sale por esa solución de continuidad, ¿sí? Y otra vez, la rotura uterina, al igual que la placenta previa y el desprendimiento, también tiene su clasificación que depende muchas veces, acá está, dependiendo de la causa se clasifica en traumática y espontánea. Dependiendo del grado se clasifica en completa e incompleta. Y dependiendo de la extensión puede ser total o parcial, ¿sí? Y los factores de riesgo a tener en cuenta son que haya tenido una cesárea previa, una cirugía uterina previa, o que se haya hecho una miomectomía o una ruptura uterina previa, también corre el doble de riesgo de que vuelva a suceder en el siguiente embarazo, ¿sí? Que haya tenido una cesárea corporal o a nivel de segmento y corpórea también, o que tenga más de una cesárea, ¿verdad? Que sea una triple, cuádruple o doble cesáreada, muchas veces también corren el riesgo de que se produzcan las rupturas. Eso no significa que sí o sí se va a producir, pero aumentan el riesgo, ¿sí? Aquellas pacientes también que tienen un periodo intergenésico corto, ¿a qué llamamos periodo intergenésico corto? Aquellas que tengan entre un embarazo, el embarazo actual y el anterior, menos de 1 año y medio o 2 años. Por eso dice 18 a 24 meses, ¿sí? Entonces, esos son los factores de riesgo de pacientes a desarrollar una ruptura uterina, ¿sí? Aquí en esta imagen, por ejemplo, habíamos visto, esta es una a nivel del segmento, pero que corrió más o menos a cuerpo y llegó un poco al cuerno aproximadamente, ¿sí? Bueno, también la clínica y el diagnóstico, siempre. Doutora, Sí, poderia volver em la classificação, por favor? sí. Ahí, Ah, sim. ¿está? Ok, gracias. Ok. Yo les paso el material de igual manera, porque este material tiene algunas otras cositas más que el jefe me pidió incluir. Entonces les voy a pasar en el WhatsApp. ¿Les parece? Sim, está bem, Perfecto, doutora, gracias. gracias. Eso, Bueno, está bien. Bueno, estamos hablando también de la clínica. ¿Cómo es el sangrado en la rotura uterina? El sangrado en la rotura uterina también es rojo, rutilante muchas veces cuando es reciente, ¿sí? Y puede ser rojo un poquito más oscuro, pero casi siempre es rojo brillante o rutilante, ¿sí? Igual que en la placenta previa, suele ser. Pero la diferencia entre la placenta previa y la rotura uterina es el dolor. En la rotura uterina sí va a haber dolor, sin embargo, en la placenta previa no hay dolor, ¿sí? Aparte de ello, hay una inestabilidad hemodinámica materna. La paciente está hiperventilando, está inquieta, ansiosa, agitada, con taquicardia y hay alteración fetal. Hay un patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Cuando hay justamente una sospecha alta por la clínica de que sea una rotura uterina, tenemos una paciente triple cesárea anterior que llega con muchísimo dolor abdominal,
un sangrado rojo rutilante, con alteración en la hemodinamia, nosotros vamos a sospechar directamente de una rotura uterina o una eminencia inclusive de rotura uterina. Y en ese caso, cuando hay una alta sospecha de rotura uterina, hacemos una laparotomía inmediata. En ese caso, cuando hay una alta sospecha. Muchas veces el tratamiento de elección es la histerectomía abdominal total, cuando muchas veces ya tenemos una rotura uterina demasiado grande. En este caso, por ejemplo, retrocedo otra vez un poquitito. Acá. En estos casos se corrió y va bastante, ya es segmento, cuerpo y cuerno. Cuando es así pequeñita nada más, en esos casos se salvan súper bien. Bueno, inclusive se vuelve a hacer la histerografia nada más, con eso se contiene el sangrado y se acabó. Pero cuando es demasiado grande la ruptura, no se puede contener el sangrado, entonces en ese caso de elección es la histerectomía abdominal total. Y este cuadro le había dicho que justamente le ayuda a diferenciar entre una y otra patología y es súper práctico. ¿Por qué? Porque acá les dice cómo es el inicio del sangrado, muchas veces en la placenta previa es insidioso, mientras que en el desprendimiento y la rotura es brusco. La hemorragia es externa siempre en la placenta previa, en el desprendimiento puede ser interno, si el desprendimiento, por ejemplo, es oculto o es retroplacentario, y puede ser, dice mixta. ¿Por qué dice mixta? Porque también puede ser externo, lo mismo que en la rotura. El sangrado, la coloración del sangrado de la placenta previa es rojo, rutilante, al igual que en la rotura de útero, y es rojo oscuro, por ejemplo, en el desprendimiento. ¿Quién dijimos que se acompaña frecuentemente de la hipertensión? El desprendimiento, no así la placenta previa y la rotura. Frecuentemente llevan a un shock hipovolémico, se complica con un shock hipovolémico el desprendimiento y la rotura uterina, no así la placenta previa. Es muy raro que se complique, ¿verdad? Puede hacerlo, pero es raro. No hay dolor en la placenta previa, pero sí en el desprendimiento y la rotura. El útero de la placenta previa está relajado, en el desprendimiento va a estar hipertónico, o sea, va a estar duro. ¿Sí? Vamos a palpar un abdomen, en el abdomen vamos a palpar el útero duro, totalmente duro. Y en la rotura dice que no se palpa. ¿Por qué? Porque justamente como hay una rotura a nivel del útero, lo que vamos a palpar van a ser muchas veces partes fetales. ¿Sí? En la ecografía nosotros vamos a confirmar por ecografía la placenta previa y el desprendimiento, ¿sí? Pero la rotura uterina es variable, porque dependiendo del tamaño de la rotura y también muchas veces, si es demasiado grande, nosotros vamos a ver más partes fetales que útero y es difícil de distinguir, por eso dice variable. El bienestar fetal está alterado en el desprendimiento y la rotura, no así en la placenta previa. ¿Se acuerdan que dijimos? Se acompaña de contracciones el desprendimiento y la rotura uterina, no así la placenta previa. Por eso es que justamente la placenta previa no duele. ¿Sí? Este cuadrito es espectacular. Con este ustedes manejan ya, es más que fácil va a ser el examen para ustedes. Esto también es algo que el doctor me pidió incluir, pero él no me dijo que iba a salir, pero de igual manera les puse aquí. Como parte de lo que sería nuestra hemorragia de segunda mitad, está también la rotura de vasa previa, que es la inserción filamentosa del cordón umbilical en la membrana del segmento uterino inferior. O sea, esta fotito que ven acá es espectacular. De esta manera se ven los vasos fetales entre el cervix y la presentación. ¿Sí? Es una presencia de vasos fetales anormal. Generalmente no deben estar así. Entonces, cuando se presenta de esta manera, a eso se conoce vasa previa. ¿Sí? ¿Y cuándo se produce la ruptura? Muchas veces se produce se rompe bolsa, o sea, se produce una amnioresis de forma espontánea o artificial. ¿Y qué pasa? Se empuja la presentación, sale el líquido, empuja la presentación y al expulsar el líquido se produce la rotura de los vasos umbilicales previos
con hemorragia y empieza a sufrir el bebé, el feto. ¿Por qué? Porque una vez que se produce la rotura de los vasos, ya no le está llegando oxígeno al bebé. Y por ello es muy alta la mortalidad fetal, en este caso. La sospecha diagnóstica lo vamos a hacer visualizando los vasos que laten en la bolsa amniótica, por ejemplo, si sacamos por cesárea, ¿verdad? Vamos a ver justamente que laten los vasos a nivel de la bolsa amniótica. Y el tratamiento en estos casos siempre es una cesárea de urgencia, ¿sí? Porque, como les dije, si nosotros permitimos que llegue a romper bolsa, o nosotros le rompemos bolsa teniendo desconocimiento, ¿cuándo pasa eso? Cuando la paciente tiene un prenatal nulo o escaso prenatal. No tiene ecografía, no se hizo laboratorio. Ninguna ecografía muchas veces, porque hay pacientes que llegan así lastimosamente todavía. Y en ese caso no sabemos, y como saben en el público, todo lo que se puede se hace parto vaginal, ahí no importa si la paciente quiere cesárea, se hace parto vaginal. Entonces muchas veces se corre ese riesgo. Esto lo que sería de parte de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y por último tenemos nuestro código rojo y hemorragia postparto. En cuanto a lo que es hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿quedó claro, chicos? ¿O hay algo que quieran consultar, que leyeron, que no quedó claro? Me dicen nomás. No, está claro, doctora, de mi parte sí. Ok, Por mi parte también, súper bien. excelente. Bueno, continuamos entonces. Hemorragia postparto y código rojo. Lo que quiero que lean es a qué se denomina o se define hemorragia postparto. ¿Por qué? Porque hay 3 definiciones. 3 casos, los 3 casos se conocen como hemorragia de postparto. Si yo tengo una disminución del 10% del hematócrito, yo considero también hemorragia de postparto y va a ameritar transfusión. Si la elección del parto, ya sea por cesárea o parto vaginal, si por parto vaginal hay una pérdida de sangre de más de 500 cc inmediata al parto, dentro de las primeras 24 horas se considera hemorragia de postparto. Si es por parto cesárea y se pierde más de 1000 cc de sangre o una pérdida menor pero que provoque ya signos de shock hipovolémico, también se considera hemorragia postparto, ¿sí? Y una masiva ya cuando el sangrado es más de 2000 ml o 150 cc minutos. También una pérdida del 50% en 3 horas se considera una pérdida sanguínea masiva, ¿sí? Entonces, en todos estos casos que mencionamos, se considera hemorragia de postparto, ¿sí? A tener en cuenta ese concepto. También importante, a esto es lo que yo me refería, que el jefe pidió que insistiéramos con ustedes para que lo vuelvan a ver y rever y rever. Tener en cuenta esta nomenclatura de las 4T. ¿Qué significan las 4T? Tono, trauma, tejido y trombina. Habíamos dicho que al referirnos de tono, nos referimos, por ejemplo, a la causa más frecuente de la atonía uterina. En un 70% de los casos como causa de hemorragia de postparto, ¿sí? Trauma, tenemos la laceración, hematoma, inversión y ruptura. 20% de los casos. Tejido, habíamos dicho resto placentario o una placenta acreta, percreta o increta, que es causa de hemorragia de postparto en un 10% de los casos. Y trombina ya sería una coagulación de consumo, una coagulación intravascular diseminada en el 1% de los casos. Por suerte no es muy frecuente, pero sí se puede dar, ¿sí? Entonces, si nos referimos nuevamente a tono, pensamos directamente en la atonía uterina. Trauma, tenemos ciertas variedades: laceración, hematoma, inversión o ruptura uterina. Tejido, resto o acretismo, y trombina, coagulopatía, ¿sí? Y deben saber entre todo esto, ¿cuál es el más frecuente? Es el tono por la atonía uterina. Esa es la causa más frecuente de hemorragia de postparto.
¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Sí. Sí, doctora. Ok. Y esto es lo mismo. Es lo mismo que vimos en el cuadro anterior. Nos dice 70%, 20, 10%. Y nos dice cómo se encuentra el útero dependiendo de cada caso. ¿Sí? Es lo mismo. En cuanto al manejo, habíamos dicho que debíamos pedir ayuda, ¿se acuerdan? Realizarle, estimar justamente la cantidad de pérdida de sangre, administrarle oxígeno, ver cómo están las vías aéreas, hacerle masaje uterino, utilizar los uterotónicos, identificar lo más pronto posible cuál es la causa de la hemorragia de posparto. Dijimos tono, trauma, tejido, trombina. ¿Cuál de esas 4 T es la causa de mi sangrado? Realizarle vías, hidratarle y siempre conocer la tipificación del paciente en caso que necesite transfusión para que se lo pueda proveer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer ante un paciente con hemorragia de postparto. También vuelvan a mirar. Algo más, ¿verdad? Que podemos hacer es ponerle en una posición de Trendelenburg, dijimos, ¿verdad? Con los miembros un poco más altos que la cabeza. Mantener a la paciente lo más normotérmica posible. Y si haya signo de hipoxia o hipoperfusión grave, a pesar de la volemia, hay que transfundir. Habíamos dicho que el esquema de tratamiento farmacológico era la oxitocina, de primera línea, teníamos la ergonovina o ergometrina de segunda línea, y por último le teníamos al misoprostol, que era un análogo de la prostaglandina, ¿sí? Esto no creo que les pregunte así en inicio, ni duración, ni nada, sino más bien que conozcan nomás cuál es la primera línea, segunda y tercera línea, ¿sí? Primera línea oxitocina, segunda línea la ergonovina o ergometrina igual, y tercera línea prostaglandina, ¿sí? También otro tipo de tratamiento en el caso de hemorragia postparto, habíamos hablado de los balones hidrostáticos. El que mencionamos era el de Bakri. Les había mostrado como un video donde podíamos ver cómo se realizaba y todo eso, ¿verdad? Eso no les va a preguntar nada de eso, era más bien práctico para ustedes. Lo que deben manejar es cuándo vamos a hacer, y cuándo no vamos a hacer un balón de Bakri. Las contraindicaciones es cuando la hemorragia arterial ya requiere que se haga una cirugía para poder solucionar esa hemorragia, cuando ya hay una indicación de histerectomía, cuando hay CA de cuello uterino, cuando hay una coagulación intravascular diseminada, cuando hay una infección activa a nivel del cervix, vagina o útero. En ese caso está contraindicado realizar un taponamiento con balón de Bakri. Esto es lo mismo, ¿se acuerdan que le explicaba cómo realizar? Este era el video. Y la sutura hemostática que le había comentado, que era la técnica de Lynch, ¿sí? También se puede utilizar, ¿verdad? Justamente sutura hemostática, dice. Esto es lo mismo. Y el chaleco, esto también es importante. El traje anti-shock no neumático, ¿verdad? Y su sigla en inglés, TANNAR. ¿Para qué utilizamos el traje anti-shock? Justamente se utiliza para aplicar una contrapresión circunferencial, ¿verdad? De todo el cuerpo, porque lo rodea por completo, ¿sí? Disminuye la pérdida de sangre una vez que le aplicamos la contrapresión y revierte el shock derivando la sangre a los órganos vitales por aumento de la precarga que se obtiene al aplicar justamente la contrapresión circunferencial, ¿sí? Eso es importante que manejen. ¿Para qué se utiliza y en qué nos ayuda? ¿Está bien?
Esto un poquito más de lo mismo que ya habíamos dicho. Dependiendo del tipo de shock, otra vez habíamos dividido en clase 1, 2, 3 y 4. Y teníamos parámetros a tener en cuenta en cuanto a la pérdida de sangre según el volumen, cómo va a estar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis, el estado mental y la reposición del líquido, ¿sí? En quienes vamos a usar solo cristaloides y en quienes vamos a usar cristaloides y sangre, por ejemplo. Puede ser una pregunta. Cuando, por ejemplo, ya tenemos anuria o diuresis negativa, sería ya en ese caso, sería, por ejemplo, en un shock severo clase 4, ¿sí? Así podría ser más o menos las preguntas de acuerdo a este cuadro, ¿sí? Entonces, ¿para qué manera? Esto no es más de lo mismo, no creo que les pregunte. Y esto es lo mismo que ya habíamos hablado hace rato. Esto más bien es cómo ya activar el código rojo, que no creo que les pregunte como tal, sino más bien el jefe pidió echar énfasis en la nomenclatura de las 4T, que ya vimos. Y ahí termina. ¿Hay alguna duda, algo que quieran consultar, chicos? De mi parte no, doctora, Por todo parte, claro. no, doctora. De mi parte no, doctora. Ok. Solo confirmar, doutora, é de la primeira metade, que é embaraço ectópico, mola. ¿Sí? Na segunda metade. Pré-eclâmpsia, doutora, vai salir? No, preeclampsia Pré-eclâmpsia no. não. No, nosotros Ok. ya desarrollamos, yo ya desarrollé con ustedes, pero eso no está como tema. Solamente hemorragia de la primera mitad, que es aborto, ectópico, mola, hemorragia de la segunda mitad, placenta previa, desprendimiento, rotura uterina, hemorragia de posparto, donde hablamos un poquito de la atonía uterina ahí, como causa principal de la hemorragia de posparto, y código rojo. ¿Sí? Ok, gracias. Genial. Está bien. Genial, profe, muchas gracias. Dale, no gracias, hay doctora. de qué. Para eso estamos. Cualquier cosita, yo estoy segura que ustedes van a rendir súper bien. Son muy inteligentes. Gracias, Me doctora. encanta este grupo porque siempre hablan, preguntan, demasiado da gusto. Porque los otros grupos son un poquito apagados. Casi no se conectan, o si se conectan, les preguntan y ellos no se esconden. Así que espero que rindan súper bien, que siempre estoy ahí diciéndole al jefe de mi grupo, es el mejor, así que no me dejen mal. Gracias, doutora. Muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias, profe. Buen fin de. Y Bueno. nosotros le vamos a decir que nuestra profe es la mejor también. Seguramente que sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces les dejo que tengan un excelente examen mañana y nos vemos el siguiente viernes, ¿está bien? Bueno, gracias, Genial, doutora. doctora, Tchau, tchau. muchas gracias. Chao, Dale, chao. profe. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.